Que vamos a empezar con el tema de hortalizas. Es importante, pues, resaltar, ¿no? Que cuando hablamos de huertos urbanos, como bien comentábamos en algún momento, pues los huertos urbanos están relacionados a las hortalizas. ¿Cuáles son las hortalizas que ustedes conocen? La lechuga, el rábano. ¿Podría ser también los germinados? Los germinados pueden entrar en las hortalizas, ¿sí? Quizás la pregunta aquí que habría que hacer, formular, es ¿cuáles no son hortalizas? Dentro de los alimentos, ¿cuáles no serían hortalizas? Bueno, según yo, son aquellos que se dan en árbol, ¿no? No son hortalizas. Estos que se dan en árbol, como pues todas las frutas, ¿no? En general, pues manzana, pera, durazno, mango, en general las frutas no serían hortalizas. ¿Qué hay de, por ejemplo, los granos? ¿Qué hay del maíz, del trigo? Pues no sé, esos son cereales, gramíneas, no sé. Pero no sé si entren dentro de las hortalizas. No entran dentro de las hortalizas. Acá, por ejemplo, también pues está el aguacate, ¿no? Que algunos lo consideran una fruta y otros lo consideran como verdura, ¿no? El aguacate tampoco sería una hortaliza. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí se ve un champiñón. ¿Creen que los champiñones forman parte de las hortalizas? No. Sí, pues se dan en la tierra, pero... Pues hay quienes lo incluyen dentro de los productos del huerto, pero pues hay quienes no. Como tal, los productos del huerto pues son plantas, ¿no? Y bueno, los champiñones son hongos, no son plantas. Entonces, bueno, se pueden encontrar esas definiciones en diferentes lugares, ¿no? Donde sí se incluyen o donde no se incluyan a los champiñones, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una definición de hortalizas y verduras de cualquier planta herbácea hortícola que se puede utilizar como alimento, ya sea crudo o cocido, ¿no? Ahora, las verduras hacen referencia a un grupo en las que la parte comestible está constituida por las partes verdes, por ejemplo, hojos, tallos o inflorescencias. De todas las plantas, nosotros consumimos ciertas partes, ¿no? A lo mejor no consumimos todas ellas. Por ejemplo, de las papas, nosotros consumimos los tubérculos, ¿no? No consumimos las hojas. ¿Ustedes saben de alguien que consuma hojas de papa? No. No. Y de hecho, son venenosas, son tóxicas. Vamos a ver eso más adelante cuando entremos a los diferentes grupos de hortalizas. Las papas pertenecen a una familia que se llama Solanaceae. Esa familia se llama así porque todas las plantas de esa familia tienen un compuesto que se llama solanina. Ese es el compuesto que es tóxico. Si nosotros lo consumimos, puede resultar tóxico. ¿Qué plantas están dentro de esta familia? Pues están las papas, están los jitomates, los chiles también son de esa familia. Entonces, es una estrategia que han tenido estas plantas que desarrollar para, pues contra los depredadores, ¿no? Que van y se comen sus hojitas. Entonces, pues en insectos es letal, pero ya vamos a hablar, hay algunos estudios que se han hecho en cerdos que tienen un sistema digestivo muy parecido al nuestro, donde resulta tóxico, ¿no? Entonces, seguramente ustedes nunca van a ver germinados, por ejemplo, de papa, ni de jitomate, ni de chile, ¿no? Por esta misma razón, porque sus hojas son
venenosas o tóxicas, ¿no? Entonces, de las papas comemos la parte de abajo, que ya vamos a ver, es una raíz modificada, que son los tubérculos. Les decía, aquí se incluyen, por ejemplo, en esta imagen, se incluyen los champiñones, que son setas, que ciertamente pues no son vegetales, ¿no? Son hongos. De aquellos, por ejemplo, alimentos que consumimos, raíces, ¿de qué otros alimentos? Por ejemplo, la zanahoria, ¿qué otras raíces conocen ustedes que se coman? El betabel. El camote sería más un tubérculo, ajá, como la yuca, el camote sería tubérculo. El rabanito también es una raíz. Hay algunos de los cuales consumimos los bulbos, como la cebolla es el más conocido, la cebolla, el ajo es un bulbo también. Los bulbos son tallos modificados, ¿no? Entonces ahí se almacena ciertos nutrientes, cierta energía y es lo que consumimos, ¿no? Pero no es raíz. La jícama sería un bulbo. Hay algunas de las cuales consumimos las hojas, ¿no? Por ejemplo, pues la más común, la lechuga, espinacas, acelgas. Hay quienes, por ejemplo, no saben, pero los betabeles son de la misma familia que las acelgas. Entonces, no muchas personas tampoco lo saben, ¿no? Pero las hojas de betabel también se pueden comer en ensalada, ¿no? Pues son de la familia de las acelgas y son muy ricas, ¿no? Hay algunos de los cuales consumimos, por ejemplo, los tallos, ¿no? Como los espárragos, los apios, ¿no? Principalmente consumimos sus tallos. Hay otros de los cuales consumimos inflorescencia. La inflorescencia se refiere a que no es una flor, digamos, como el girasol, ¿no? Sino que son muchas florecitas juntas. Es una estructura donde salen muchas florecitas juntas y es el caso de la col, del brócoli, ¿no? Y lo que consumimos es esa inflorescencia. Hay otros, pues, de los cuales consumimos los frutos, ¿no? Quizás esos son los más, de los que percibimos más fácilmente, como el jitomate, la calabacita. ¿Qué más consumimos de frutos del huerto? Tomate. Chiles, chilacayote, chayotes, pues bueno, varios frutos, ¿no? Y hay otros de los cuales consumimos pues sus semillas, ¿no? En caso de los cejotes, los frijoles, las habas, las lentejas. Entonces, todos esos sí podríamos incluirlos en nuestro huerto. ¿Hay alguno de los que ustedes estén pensando que no estén incluidos aquí, que no hemos hablado de ellos, que a ustedes les gustaría tener en su huerto? Nopal. El jengibre, sí, el jengibre es una raíz, ¿no? De lo que se aprovecha del jengibre es una raíz. Los nopales, a pesar de que son considerados un árbol, no sé si hayan visto, hay nopales majestuosos, ¿no? Muy enormes, son considerados un árbol. Sí los podemos cultivar, ¿no? En nuestro huerto, sobre todo si tenemos tierra, ¿no? Suelo. Los nopales, ¿en qué clasificación entrarían? ¿En frutos? Sería frutos si consumiéramos pues la tuna, ¿no? En hojas. Hojas. El nopal, en realidad, las hojas de los nopales están modificadas. Durante la evolución se colapsaron de tal forma que forman espinas. Entonces, lo que comemos del nopal es tallo, ¿no? Las hojas, como les digo, se modificaron para no perder agua, ¿no? Como viven en ambientes generalmente secos, las hojas son, digamos, un medio en el que se evapora el agua, ¿no? Entonces, lo redujeron de tal forma que ahora son espinas. Entonces, sí, esos son los nopales. ¿Qué otro? En tallo.
Como el apio. ¿Qué otro se les ocurre que les gustaría tener en su huerto que no está incluido aquí? Las aromáticas. Todas las hierbas aromáticas, bien. Esas, fíjate que generalmente no son tratadas en cuestiones como en libros de huertos, no están incluidas, ¿no? Como que sí forman una categoría aparte, pero es muy interesante ver cómo podemos hacer asociaciones, ¿no? Les decía que hay veces que hay plantas que se llevan bien juntas. Entonces, unas de esas, por ejemplo, el jitomate se lleva muy bien con la albahaca. Y la albahaca, por sus aromas, ayuda a repeler la mosquita blanca que luego ataca el jitomate, ¿no? Entonces, es muy buena idea poner albahaca y jitomate juntas. Sí, las aromáticas no están aquí incluidas, y de las aromáticas, pues, ¿qué consumimos? Generalmente, pues, las hojas, ¿no? Las flores, de pronto. ¿No? Pero sí las vamos a incluir, ¿no? Entonces, bueno, aquí la FAO dice que la recomendación mínima de consumo es incluir 2,5 tazas de verduras al día en nuestra dieta, ¿no? Ahora, vamos a hablar como del ciclo de vida de estas plantas, ¿no? Porque yo me he encontrado con personas que dicen, bueno, es que no sé, por ejemplo, nunca he visto la semilla de una lechuga. Entonces, como nos hemos desconectado de esos ciclos, luego no sabemos bien de dónde vienen nuestros alimentos, ¿no? Entonces, no sé de dónde piensen que vengan, ¿no? Muchas plantas se reproducen a través de semillas. Hay algunas que ya no, ¿no? Y en eso, pues también, digamos que cabe esa incertidumbre, ¿no? De las personas que dicen, pues es que ¿de dónde sale este alimento? Ese es el caso, por ejemplo, de los plátanos. Los plátanos, la especie, digamos, silvestre que dio origen al plátano, casi no tenía nada de almidón, que es lo que comemos, ¿no? Lo suavecito del plátano. Entonces lo fueron modificando de tal forma que las semillas eran unas cosas enormes, ¿no? Súper gordas, que ocupaban todo el espacio del fruto, ¿no? Entonces lo fueron modificando de tal forma que las semillas se redujeron al mínimo, que si cuando nosotros comemos un plátano, ven que tienen como algunos pedacitos negritos, ¿no? Así como son resabios de las semillas. Pero esas semillas pues ya no las podemos sacar de ese fruto y germinar ni nada. Ya todo se hace por medio de lo que se llaman esquejes, ¿no? Que es una reproducción vegetativa que no tiene que ver con este ciclo de vida, ¿no? O sea, digamos que se queda en la parte de hoja y entonces se van sacando lo que le llaman, no sé si han escuchado de las vecinas que dicen, dame un codito o un bracito, ¿no? Entonces es un pedacito verde de la planta que después uno pone en suelo, ¿no? En tierra y crece, ¿no? Saca raíz y entonces de ahí podemos tener otro individuo. Sin embargo, todos esos individuos son clonales, es decir, son los mismos todo el tiempo, son los mismos. La variedad que dio origen al plátano, que ahora consumimos, pues es la misma todo el tiempo, ¿no? Ya no hay variabilidad genética. Nosotros, ¿no? Nosotros mismos, como seres humanos, somos seres diploides. Eso quiere decir que tenemos 2 juegos de cromosomas, uno que viene de nuestro padre y uno que viene de nuestra madre. Y entonces al cruzarse, pues generan un nuevo individuo con características totalmente distintas a la de nuestros padres, ¿no? O sea, parecidas, pero somos un ser independiente con otras características, ¿no? Entonces esa es la ventaja de las semillas. Algunas personas no les gusta, sobre todo como a nivel de producción, no les gusta tener esta variabilidad, ¿no? Porque de pronto, imagínense, salen jitomates muy gordos, muy rojos, muy bonitos, pero luego pueden salir unos chiquitos, más amarillos, ¿no? O sea, esa variabilidad, digamos, en sistemas productivos, pues no les conviene y hay veces que mejor prefieren hacerlo como por esquejes, ¿no?
que es lo que platicábamos la sesión pasada de cómo se reproduce la flor de cempasúchil, que luego ya la semilla que da ya no es fértil y entonces tienen que hacerlo siempre por esqueje, ¿no? También es lo que pasa con las nochebuenas. Esa es otra de las historias muy parecida a la del cempasúchil que ya les voy a contar también, ¿no? Entonces, bueno, regresando al ciclo de vida, ¿no? Les decía, todo parte de una semilla, ¿no? Esta semilla, pues, le vamos a dar las condiciones adecuadas. En general les gusta la oscuridad y la humedad, ¿no? Son señales que les dicen, ya es el momento de germinar. Empiezan sacando una pequeña radícula, ¿no? Como que es la primera raicita, y después salen los cotiledones. Estos cotiledones no son hojas verdaderas, sino que estaban metidas dentro de la semilla, ¿no? Y que son reserva de alimento, en lo que le salen las primeras hojas verdaderas, ¿no? Estas serían sus primer par de hojas verdaderas. Y ustedes a lo mejor se acordarán de la primaria que había plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas, ¿no? En este caso, en el que estamos viendo el ciclo de vida de un pimiento, es una planta dicotiledónea, ¿no? Donde una vez que germina, salen sus dos hojitas, ¿no? Ya dijimos que son cotiledones, pero no son hojas verdaderas. ¿Ustedes conocen cuáles son plantas monocotiledóneas, donde solo le salga un cotiledón, ¿no? Como una primera hojita. Las gramíneas, ¿no, maestra? Todas las gramíneas, ¿no? Si ustedes han germinado, por ejemplo, algún maíz, habrán visto que solo le sale una hojita, ¿no? Entonces, sí, eso pasa con todas las gramíneas, ¿no? Los pastos, el maíz, de pronto el trigo también, ¿no? Entonces, bueno, salen sus primeros cotiledones, empiezan la reproducción vegetativa, es decir, van a empezar a generar puras estructuras verdes, ¿no? Hojas, mucha hoja, y en algún momento, cuando la planta lo decida, ¿no? Que ya tiene suficiente follaje, va a sacar sus estructuras reproductivas, que son las flores, ¿no? Vamos a ver también que hay diferentes flores, ¿no? Y por eso es que yo les decía de pronto que hay quien piensa que, bueno, pongo una semilla a germinar y ya tengo mi huerto, ¿no? Luego es un poco más complicado que eso, porque hay flores que se llaman dioicas y otras que se llaman monoicas. Hay flores, esto viene mono, por ejemplo, quiere decir uno, ¿no? Y casa. Entonces, una casa, flores que son monoicas tienen una casa. Eso quiere decir que el sexo masculino y el femenino están en la misma planta, en la misma flor. Pero hay flores que son dioicas. Eso quiere decir que tienen dos casas. Una casa para la reproducción femenina y otra para la reproducción masculina, ¿no? Flores hembras o flores macho. Eso es muy fácil de distinguir, por ejemplo, en el caso de la flor de calabaza. Ustedes habrán visto que hay flores de calabaza más grandes y unas más chicas, ¿no? Entonces, las que consumimos es la flor hembra, que es más grande. Esa es la única que consumimos, por ejemplo, cuando nos hacemos nuestras quesadillitas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el caso en el caso del jitomate o del pimiento, ¿no? Que la flor es muy, muy similar, son flores monoicas. Eso quiere decir que tienen los dos sexos en la misma florecita, ¿no? Entonces es muy fácil que se autopolinice. De hecho, con que así sople el viento, casi que se juntan, ¿no? Las estructuras femeninas y masculinas y entonces se poliniza. En el caso de las plantas que tienen dos flores, ¿no? Que son dioicas, pues ahí sí vamos a requerir, o ya sea que nosotros con un pincelito vayamos y hagamos de abejita para polinizar, o que fomentemos en nuestra casa que existan, por ejemplo, abejas, moscas, todos los polinizadores, ¿no? Eso como lo vamos a hacer, pues también teniendo plantitas aromáticas, eso va a ayudar mucho, ¿no? A generar ese ambiente en el que lleguen mariposas, incluso las hormigas, ¿no? Funcionan de polinizadores. Pero si no lo hacen, pues entonces nosotros vamos a
a tener, por ejemplo, plantas que tengan mucha hoja, mucha flor a veces y nunca fruto, ¿no? Entonces no entendemos por qué luego no tenemos frutos. En el caso de los pepinos, son plantas, muchas de ellas son dioicas, ¿no? Entonces, decimos, ¿por qué no tengo un pepino? si todo lo he hecho bien, y es por eso, ¿no? Entonces hay que ver esa situación, ¿no? No quiere decir que todos los pepinos sean dioicos, hay especies que, digo, más bien variedades que son monoicas, pero eso pues lo tenemos que experimentar, o bueno, ser muy observadores, ¿no? En cuanto a las flores casi siempre son distintas, ¿no? Si vemos que son flores distintas, pues eso nos implica que son plantas dioicas. Entonces, bueno, digamos que ya sucedió el milagro de la polinización y pues eso, pues lo que va a generar pues es un fruto, ¿no? El fin último, ¿no? De todo este ciclo, pues es reproducirse, ¿no? Entonces, las plantas lo hacen a través de las semillas. El fruto está allí no para alimentarnos a nosotros, ¿no? Sino para alimentar a la semilla. Entonces, también cuando nosotros queramos, hay que también ser observadores. Cuando queramos colectar semillas, pues tal vez tengamos que dejar madurar mucho el fruto o dejarlo secar para que la semilla se nutra suficiente, ¿no? Y no sacarlas inmediatamente. A veces lo que hacemos, y por eso no funcionan nuestros experimentos de germinación, es que compramos a lo mejor un chile serrano que nos gustó mucho porque picaba bastante, ¿no? Decimos, pues bueno, le voy a recolectar las semillas. Entonces, a veces sacamos las semillas que ya están inmaduras y ya no germinan. Sí están muy tiernitas y no germinan, ¿no? Entonces, bueno, otra de las estrategias que han tenido las plantas, pues es ofrecer justamente a través de los frutos como una especie de recompensa, ¿no? Para los animales que se lo comen. Entonces, es parte de sus estrategias evolutivas donde un mamífero, imagínense por ahí un cacomixtle, va y se come un jitomatito y luego va a ir a dispersar las semillas en sus heces por allá, ¿no? Entonces es una forma también de dispersar, ¿no? De propagar digamos, su estirpe a otro lado. Porque, bueno, hay por ahí un dicho, ¿no? Yo no me lo sé bien, pero algo así como que si el hijo crece debajo de la madre, está destinado a morir, algo así, ¿no? O sea, como que pues compiten, obviamente, ¿no? Dos plantitas, imagínense una semilla que cae inmediatamente al lado de la planta madre, pues van a empezar a competir por nutrientes, ¿no? Es mejor que esa semilla caiga lejos, ¿no? Lo más lejos posible para que, exacto, tenga su propio espacio y se pueda desarrollar bien, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto es en general, ¿no? Lo que les decía, la forma en la que se reproducen las plantas, ¿no? Estas, ¿sí? Las dos, pueden ser las dos. Hay veces que es mejor cortarlo porque puede ser muy atractivo para algún bicho que ande por ahí que se lo coma, ¿no? Entonces vale la pena a veces cortarlo y dejar que se seque en un lugar aparte. Yo hago eso con los jitomatitos, ¿no? Los corto, ya que los veo más o menos maduros, y dejo que se maduren cerca de la ventana, que se sequen y que bueno, cuando quiero recuperar semillas, ¿no? De ese jitomate, que se sequen y que la semilla se vaya nutriendo todavía. Ok. Entonces, si saco la semilla de jitomate no sirve, porque yo lo que había hecho era que cuando corto, sí, completamente bonito, agarro y pongo una semillita a las semillas, así no sirve. A veces sí, hay algunas que alcanzan a nutrirse bien, pero puede ser que la mayoría esté tierna, ¿no? Hay veces que sí, ¿no? O sea, hay veces que compramos los jitomates, por ejemplo, en el tianguis y ya están suficientemente maduros, ¿no? Porque también la gente que los corta, no los corta ya que están rojitos, los corta desde verde, ¿no? Y en lo que se transportan de un lugar a otro, se van madurando. Entonces ya cuando nosotros a lo mejor los vemos ya muy rojitos, pues ya tienen un proceso más adelantado de maduración, ¿no? Y pasa, no sé si les ha pasado, que de pronto, ahora a mí me pasa, ¿no? Que hago una salsa
y a veces la pongo en el colador y las semillas que quedan, pues las echo en mi composta, ¿no? Todos los residuos los echo en mi composta y luego en mi composta ya están ahí, tengo muchísimas plantitas, ¿no? Luego ya no se sabe ni qué es. Sí, sí, sí. Y la composta, maestra, se va haciendo y se va Vamos a tener unas sesiones de composta, pero hay que esperar a que madure mejor. Ujú. Entonces, bueno, esa es una forma, ¿no? Sin embargo, les decía que no todas las plantas se reproducen de manera tan fácil por semillas. Hay plantas que se producen mucho más fácil por esquejes, lo que se llama reproducción vegetativa, ¿no? Entonces puede ser que sea por estacas, como decíamos, el bracito o el codito. Hay veces que es mejor que, por ejemplo, no sé si han visto cómo se propaga la papa. ¿Han visto? en la misma papa. No. En la misma papa, como casi en los hoyitos, ¿no? Son puntos donde empieza a emerger de nuevo el tallo, ¿no? Entonces, la forma en la que se reproduce la papa, pues luego es que cortan, ¿no? Hacen un corte aquí, hacen un corte acá, en donde hay uno de estos hoyitos, y cada uno de ellos puede generar una nueva planta, ¿no? Pero recuerden que todo esto son organismos clonales, ¿no? Aquí no va a haber variación. O sea, la misma papa de la que dio origen, así van a ser en general todas. Ajá. También, o sea, ahí le puede salir varios tallitos, ¿no? Uh-huh. En general, bueno, no sé si por allá están escuchando aquí a las compañeras que hacen sus preguntas, pero nos preguntan que cómo se cosecha la papa. La papa, normalmente hay que dejar que se seque la planta, ¿no? Y ya que se seque, eso nos da indicio de que ya todos los nutrientes se acumularon abajo, en los diferentes tubérculos. Entonces ya las podemos sacar, pero también puede ser que durante el crecimiento nosotros le vayamos sacando, ¿no? Como es un producto que va a estar en la tierra, ¿no? Subterráneo, pues entonces va a ser un poco agresivo para la planta que nosotros estemos metiéndole la mano o la pala para estar sacando las papas. Hay unas bolsas que ahora he visto que se han creado para el cultivo de papas, que son como bolsas de tela o de un plástico agrícola, donde tienen como un hoyito, como una ventanita. Y entonces uno abre la ventanita y ya sacan las papas, ¿no? Y no invade tanto a la planta. Luego les mando unas fotos de esas que se pueden hacer, ¿no? O sea, no es necesario que las compremos. Ajá. Entonces, estas son formas, ¿no? Por estaca, por tubérculos, por rizoma, ¿no? Aquí está el ejemplo del lirio, pero el rizoma, por ejemplo, el pasto no, es más bien por estolón. Por rizoma, muchas de las plantas suculentas se reproducen también por rizoma. Déjenme pensar qué otra. El rizoma, como ustedes lo observan aquí, es una raíz, ¿no? Que se alarga, se alarga, y después de aquí, en algún punto, pues da origen a otra plantita. Y lo que hay que hacer, pues es cortarla, ¿no? La cortamos aquí, la separamos y ya tenemos otro individuo, ¿no? Quizá otros, por acá hay algunos comentarios. El jengibre por rizoma. ¿Entraría? El jengibre por rizoma, sí. Sí. La yuca. La yuca. Híjole, la yuca no. Sería más por estolón, ¿no? No, el jengibre. El jengibre, tiene razón, el jengibre es más como por tubérculo, ¿no? O sea, como las dos son raíces, si ven, los dos son raíces. Sin embargo, en el caso del tubérculo, lo que pasa es que se hace una aglomeración.
¿no? En la raíz. Ay, por acá algo pasa. Espera. Híjole, por rizoma. Hay muchas plantas de ornato, ¿no? De ornato sí, estaba pensando en una de que sea hortaliza y no me viene una a la mente que sea por rizoma. Las espinacas. Las espinacas. Sí, no, esas son más bien por tallo. Ahorita vamos a ver eso. No, no sé si siguen viendo o ya no, porque dice que mi función de compartir está en pausa. Sí veo. Ya no, Sí, ¿verdad? por Ya. ejemplo, maestra, el nopal sería un ejemplo de la reproducción por estaca, de estaca. Ajá, sería por estaca, ¿no? Donde lo que estamos reproduciendo es tallo, ¿sí? Sería una especie de estaca, ¿no? Sí, En el caso de, por ejemplo, de la fresa, casi siempre se reproduce así por estolón. Hay algunas plantas que les dicen así, ¿no? Como mala madre, porque se reproducen así por estolón, ¿no? Como que sale un tallito y se aleja de la planta nodriza, de la planta madre, y ahí se genera una nueva planta, ¿no? De esta manera se reproduce, pues, no sé, por ejemplo, también el pasto se reproduce por estolón y es muy eficiente, ¿no? La reproducción del pasto. ¿Por qué es tan sensible que no quiere para crecer? Sí, hay gente que se le da muy bien. Yo creo que más bien depende como del clima y del suelo, que se reproduzca la fresa. Acabo de comprar una fresa y casi me dijeron que hasta febrero me plantaron para que en un lugar largo, porque así se va a ir creciendo, ¿no? Como la verdolaga, se siente como la verdolaga. Exacto. Exacto, la verdolaga también es estolón, ¿no? Porque sale un tallito y ahí se brota, ¿no? Brota otra plantita que los podemos cortar. O sea, la ventaja de este tipo de reproducción es que, digamos que fácilmente podemos obtener otros individuos. Recuerden que no van a tener variabilidad genética. Digamos, algo positivo de que todos sean iguales, pues es que en el sentido productivo, es que vas a tener una homogeneidad, ¿no? Tu producto va a ser siempre el mismo, o vas a ver igual, o va a tener cierto color, ¿no? Mientras que una de las desventajas de ese tipo de reproducción, de que sean organismos clonales, es que si esa planta era sensible al pulgón, cuando llegue el pulgón le va a caer a todas, ¿no? Mientras que en el caso de que si tú tienes variabilidad por semilla, puede ser que alguna de ellas sea resistente al pulgón, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, estos son otros tipos de acodo, cómo se hacen los acodos, ¿no? Hay veces que se corta un pedacito, esto se hace mucho pues en plantas, ¿no? Frutales, en árboles. Se abre un pedacito, ¿no? Como que se rasca un poco de la corteza, se deja expuesta ciertas células, que ahorita vamos a hablar de ellas, y se le ponen una bolsita de tierra. Esto digamos, para estimular a esas células, de decir, estás en contacto con tierra, lo que necesitas es ser raíz, ¿no? Y entonces empiezan a modificar esas células, son como las células madre, ¿no? Las células totipotenciales que pueden decidir ser raíz, ser tallo, ser hoja, ser flor, ¿no? Entonces esas células existen también en las plantas, ¿no? Y es lo que les permite, pues, el éxito de estos acodos, ¿no? Una vez que genera raíz, pues ya lo cortan y ya esto lo siembran en otra parte, ¿no? Sin afectar tanto, pues, a esta planta. Eso es muy diferente a lo que le llaman los injertos, ¿verdad? Así también se pueden hacer injertos, ¿no? O sea, se abre la plantita y entonces les digo, ahí hay células que se pueden mover hacia muchas formas de tejido y aquí lo que se hace es insertar el otro, ¿no? Se hacen mucho en cítricos, ¿no? Por ejemplo, se pone una naranja, ¿no? Y a lo mejor quiere que sea más dulce y le pone un injerto de mandarina, ¿no? Y entonces aquí se ponen las dos a interactuar de manera que después se crucen, ¿no? Tienen una naranja con toronja. Naranja con toronja.
Ujú. Hay otras formas como de hacer acodos, ¿no? Y es llevar a la plantita una de sus ramas, enterrarla, para que otra vez, entonces aquí hay células que están enterradas y dicen, ah, pues que yo necesito ser raíz, ¿no? Entonces empiezan a generar raíz y una vez que generan raíz, pues ya uno lo puede cortar. Uno es enterrar una parte del tallo, la otra es la punta como tal, ¿no? Y aquí donde lo que se haría es cortar aquí, ¿no? Cortar aquí para tener el nuevo individuo o hacer como una especie de zigzag, ¿no? Y entonces aquí tendríamos dos plantitas de la misma rama. Y bueno, y hay diferentes, ¿no? Incluso, por ejemplo, en montículo, donde esto pasa mucho cuando hemos dejado crecer mucho una planta que ya es como un arbusto. Esto se hace mucho, por ejemplo, en romero, ¿no? En romero, hay veces que, no sé si han visto, hay romeros que están así enormes, ya son arbustos. Mm, como arbusto, ¿no? Es como arbusto. Y nosotros hemos visto, no sé, seguramente aquí en la ciudad han visto, han pasado en Churubusco, donde está el acueducto, no sé cómo se llama, que es un parque en el que pusieron mucha lavanda y romero, ¿no? Y lo que no es cierto, es viaducto, perdón, no Churubusco, es viaducto, por ahí por Avenida Cuauhtémoc, por esa parte, pusieron un parquecito, ¿no? Y entonces está lleno de lavanda y de romero, pero como no le dan mantenimiento, ya sí son súper frondosos, ¿no? Son arbustos. Entonces, para mantener como el tamaño pequeño, que a veces es lo que queremos en casa, es que se puede hacer como esta parte del montículo, ¿no? Se entierran estas ramas que están muy crecidas y una vez se deja un rato, ¿no? Unos 30 días en lo que generan raíz y los podemos cortar y ya generar nuevos individuos que estén más bien chaparritos, ¿no? Esto más como por estética, ¿no? También porque empieza a ser menos productivo cuando ya se vuelve arbusto, ya no genera como tanta hoja abajo, ¿no? Queda como muy alto y nada frondoso. Entonces, bueno, les digo, esto funciona porque hay varias partes, están estas células que se llaman células meristemáticas. Esas células madres que yo les digo que son totipotenciales, que pueden decidir ser raíz, que pueden decidir ser tallo, hoja, flor, están en ciertos puntos, concentradas en ciertos puntos y se llaman meristemos. En este caso, estas células que están aquí son las células meristemáticas de la raíz, ¿no? Que están más en contacto con la raíz. Y se empiezan a diferenciar, ¿no? Este es un caliptra, esta es una parte que recubre la raíz, ¿no? Como un capuchón, pero se empiezan a diferenciar hacia raíz. ¿Dónde más se encuentran estas células meristemáticas? Pues, como les decía, se encuentran en la base, ¿no? Del tallo, que da origen a la raíz, pero también se encuentran en los nudos, ¿no? Una forma de diferenciar los nudos es donde nace una hoja, ¿ok? Entonces se encuentran en los nudos y se encuentran en la parte de hasta arriba, ¿no? Entonces aquí hay muchas de esas células que deciden, ah, pues me voy a hacer más tallo o me vuelvo flor, ¿no? Entonces esto es importante distinguirlo porque cuando nosotros queramos hacer reproducción vegetativa de una plantita, ¿no? O sea, al principio cuando estamos empezando nuestro huerto, a lo mejor tampoco queremos gastar mucho o tenemos una vecina que tiene plantas increíbles y entonces le decimos, me regala un pedacito de su romero y entonces a partir de ahí es que nosotros podemos empezar sin tanto dinero nuestro propio huerto, ¿no? Entonces de pedirle un pedacito, pero es importante que ustedes consideren tener al menos 2 nudos, ¿no? Cuando pidan esta ramita, que tenga 2 nudos al menos, ¿no? Y que el corte lo hagan en diagonal. Eso va a ayudar mucho a que se generen las nuevas estructuras que son necesarias, ¿no? En particular, pues la raíz va a ser muy importante que se genere en este punto, ¿no? Ya sea que lo enterremos o ya sea que lo pongamos en agua. Que sí, porque hay unas que son diagonales, que sí se entierran, como usted nos decía.
La tierra es buena, pero si nuestro tallo es muy delgadito, ¿no? Es una planta herbácea, se nos va a morir antes de que genere raíz. Entonces, eso es bueno ponerlo en agua. Si el tallo es más bien leñoso, ¿no? Tiene como maderita, ese sí lo podemos enterrar y puede aguantar, ¿no? Y que pueda generar raíz ahí, ¿no? Yo he hecho así, por ejemplo, de citronela, de romero, ¿no? Son plantas que son más bien leñosas, entonces esas sí las entierro. La mayoría, si me regalan un pedacito de menta, de albahaca, de jitomate, ¿no? Los pongo en agua. Y a la semana más o menos ya generan raíz, de forma que ya lo puedo sembrar. Maestra, una pregunta. Sí. Respecto a esta parte de reproducción, no sé qué tan viable sea. Por ejemplo, en algunos cortes que se realizan, precisamente ya sea de romero o de alguna otra aromática, ¿qué tan recomendable es, bueno, en primera hacer el corte en diagonal y posterior a eso ponerle canela antes de querer enraizarla? Sí, esa es buena idea, sobre todo si otra vez, si la planta es como tiene el tallo más gordito, tú la puedes dejar secar, ¿no? Y digamos que cicatrizar la herida con un poco de canela. Eso es importante ponérselo también a la planta a la que le estamos haciendo el corte, ¿no? Porque le vamos a dejar una herida abierta y ahí le fluyen nutrientes y va a ser muy atractivo para plagas, ¿no? Que lleguen y le quieran invadir en ese espacio. Entonces hay que ponerle canela en polvo o ceniza. También ceniza funciona muy bien, ¿no? Un poquito de ceniza en la herida, eso funciona bien. Y como dices, en algunos casos vale la pena dejarlo más bien secar antes de meterlo en agua, ¿no? ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, en el caso de las suculentas, ¿han visto? Que se propagan vegetativamente muy fácil, o sea, como que se le cae una hoja, ¿no? Se le cae una hoja y de pronto ya empieza a generar otro individuo. No sé si han visto eso. Sí, empiezan a hacer la florecita de donde se desprendió la hoja. Uh-huh. Sí, miren, les voy a enseñar. Aquí traigo unas, ¿no? Justo, esta es una hoja de una suculenta, no sé si ven, ¿se ve? Creo que no. Ahí. Ya ¿no? se ve. Es una hoja de una suculenta y si ven aquí, ya está generando un nuevo individuo con sus raíces. Uh-huh. Entonces es muy fácil, eso es una estrategia de las suculentas para propagarse, ¿no? Esta se ve más crecida, ¿no? Es una hoja que se cayó de la plantita madre y entonces es una forma de reproducción vegetativa y esto lo hacen ellas solas, ¿no? Yo no lo puedo hacerlo intencionalmente, ¿no? Entonces en ese caso pues, lo cortaría de la base, ¿no? Y en este caso como su tallo es muy suculento, ¿no? No es un tallo delgadito como la menta. En este caso pues sí, digamos, esto va a estar alimentando al nuevo individuo, ¿no? Sí le aguanta, pero en el caso de la menta yo no la podría dejar ahí que esté secándose con un poco de canela en lo que se enraiza, porque se va a deshidratar luego y se me va a romper la planta. Entonces hay plantas que sí, plantas que no. Les digo, las que son más gorditas, sí uno podría ponerlas en tierra, ¿no? Directamente en tierra. Las que son, por ejemplo, estas, uno las puede dejar secar, incluso las que van a tierra, ¿no? Si es un tallo leñoso como el del romero, le podemos poner canela y dejarlo un día o dos, digamos, a la sombra, no al sol, ¿no? A la sombra, con un poco de canela para que le cicatrice la herida y luego lo enterramos, porque también ese pedazo que nosotros nos trajimos a nuestra casa, pues tiene la herida abierta. Y si lo enterramos en un suelo que no es un suelo saludable, le van a entrar hongos y bacterias, ¿no? Que lo van a pudrir, ¿no? Finalmente, antes de que la planta logre generar raíz, ¿no?
Si tienen dudas sobre alguna planta, qué se debería hacer y qué no, pues para eso está el chat, ¿no? Entonces nos pueden comentar. Si para esta planta, si para esta planta es mejor hacerlo, sumergirla en agua, si para esta planta es mejor que le ponga canela y la deje a la sombra un par de días antes de enterrarla, ¿qué hago con esta planta, no? Si tienen dudas, pero más o menos guíense por ese criterio, ¿no? Si la ven gordita, el tallo gordito, incluso leñoso, aguanta, ¿no? Aguanta que lo dejamos un día o dos secar y después lo enterremos. Ahora, una vez que lo enterramos, podemos regarlo con agua de lentejas. El agua de lentejas es un buen enraizador natural. No sé si ustedes han dejado remojando lentejas por más del tiempo indicado y empiezan a germinar luego, ¿no? Son muy fáciles de germinar. De hecho, es uno de las semillas que vamos a utilizar cuando veamos el tema de germinados, porque es muy fácil que germine. Entonces, cuando la lenteja empieza a germinar, empieza a liberar ciertos compuestos químicos que son señales para la planta para hacer raíz, ¿no? Entonces, esas señales son las que nosotros vamos a utilizar para que nuestro esqueje enraice más rápido, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner más o menos un puño de nuestra mano, remojar en medio litro de lentejas. Y entonces, ya que ustedes vean que empiezan a germinar, ese es el momento en el que ustedes lo pueden licuar, lo meten a la licuadora y después lo rebajan, ese medio litro, a completar 2 litros de agua. Y eso lo ocupan como agua de riego, ¿no? Para nuestros esquejes que apenas van enraizando, no les recomiendo que se lo pongan en plantas que están sumergidas en agua, porque como tiene muchos nutrientes de toda la semilla de lenteja, pues más bien resulta contraproducente. Esto solo aplicar en suelo, ¿no? Y si tienen otras plantas, o sea, terminaron de regar eso y tienen otras plantas, pues tampoco les va a hacer daño, ¿no? O sea, también lo pueden utilizar para otras plantas. Entonces, una vez que, bueno, ponemos el puño y en medio litro de agua, ¿no? El puño de lentejas en medio litro de agua y ya cuando empieza a germinar lo vamos a licuar y después lo rebajamos con 2 litros de agua. Así es. Así es. Gracias. Y eso es lo que tú ocupas para regar tu plantita que tiene ese esqueje, ¿no? Que enterraste en suelo. Para que enraice más rápido, ¿no? Ok. Ok, bueno, entonces miren, ahora la tarea es que ustedes, digamos, hagan uso de este conocimiento de la propagación vegetativa y lo intenten, ¿no? A lo mejor no sale en la primera, pero pues a lo mejor algunas sí les salen, ¿no? Yo creo que sí les van a salir. El procedimiento para hierbas, por ejemplo, tomillo, albahaca, cilantro o hierbabuena que podemos conseguir, mejor si lo conseguimos de una planta que está viva, ¿no? O sea, de una vecina que lo tenga. Si no tenemos al alcance a una vecina, no hemos detectado que tenga esa planta, pues ni modo, la compramos en el tianguis o en el puesto de las verduras. Lo que no me gusta de esas plantas es que las maltratan mucho. Entonces luego ya están aplastadas y su tejido ya está muy dañado, de manera que ya no aguanta el proceso de 4 o 5 días para generar raíz, ¿no? Entonces a veces uno se empieza a frustrar, pero no es porque no esté haciendo bien el proceso, sino porque pues ya la planta venía muy debilitada. La arruga la sirvo, no he podido tenerlo. Ya veremos, vamos a propagar una ruda para que usted se la lleve en maceta y ya veremos qué le pasa. O sea, a la tierra o qué. Puede ser, pero puede mantenerla en una maceta. O sea, en lo que determinamos si su suelo está bien o no, puede tenerlo en maceta, ¿no? En ese suelo tengo un árbol de es un árbol de granada.
no le gusta. Bueno, sí. Sí, esto ya se pueden sembrar. ¿Y esto qué es? Es una plantita suculenta. Sí. Luego le saco una foto a la mamá para que la vea. Es como la siemprevera, ¿no? Es parecida. Ujú. Entonces, miren, el procedimiento para tomillo, albahaca, cilantro, hierbabuena es que vamos a cortar una rama, les decía, diagonalmente, más o menos 10 centímetros. Estos 10 centímetros, vean que incluye 1, 2, 3 nudos. Ajá. Es importante que vean ese tamaño, ¿no? En todas las que ustedes vean. Recuerden que el nudo es donde nacen las hojitas, ¿no? Entonces hay que contar que al menos nuestra planta tenga 3 nudos. Le vamos a quitar todas las hojas del nudo de abajo, ajá, porque esas hojas van a consumir energía y nosotros queremos que ahorita la planta se concentre en generar raíz, ¿no? Entonces le vamos a quitar, le vamos a ayudar, digamos, disminuyendo carga, le vamos a quitar las hojitas de hasta abajo, ¿no? Estas más grandecitas. Que las cortamos, luego le jalamos y ya nos llevamos el tallo. Sí. Y luego, háganlo con tijeras, ¿no? Para que sí, no lo lastimemos. Y luego, estos lo van a sumergir, recuerden, porque son tallos muy delgados, ¿no? O sea, el tomillo, la albahaca, el cilantro y la hierbabuena son tallos delgaditos. Entonces, no nos va a dar tiempo de dejar que cicatrice la herida, que sería lo óptimo, ¿no? No nos va a dejar eso. Entonces, lo vamos a sumergir en agua y lo vamos a poner cerca de una ventana, donde le dé el sol, pero no de lleno. O sea, no lo vamos a poner en nuestra azotea, donde sabemos que le da 10 horas del sol, no. Lo vamos a poner como en resolana, ¿no? Que sí le dé sol para que la planta pueda seguir haciendo su proceso de fotosíntesis y alimentarse, pero que tampoco se vea muy estresada por la cantidad de sol que hay, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer para otras verduras y hortalizas? En el caso de la zanahoria, del apio, el betabel y la lechuga. Entonces, por ejemplo, en este caso es el apio. Podemos cortarle y dejarle la basecita, ¿no? La base casi nunca nos la comemos, que es donde aquí antes había raíz, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos estas células meristemáticas a interactuar con el agua, va a decir, yo necesito sobrevivir, necesito hacer raíz, ¿no? Entonces va a generar raíz. Eso lo podemos hacer con la zanahoria, el apio, la lechuga, ¿no? La base. Entonces, miren, yo les voy a enseñar aquí una lechuga. Tantito voy a dejar de compartir. Un segundo. Esta es una lechuga que, bueno, no sé si se alcanza a ver. Hoy creo que no. Bueno, acá les voy a enseñar primero. La corté, ¿no? Aquí estaba el tallo. Y la corté, ¿no? Este era el tallo original de mi lechuga. Entonces la corté y después la saqué y la puse en agua. Y ya le empezó a salir raíz. Y si ve, ya le primero empezó a sacar otras hojitas, ¿no? Como brotes. Y después empezó con la raíz. Entonces, esto yo lo voy a poner aquí a que genere más raíz todavía antes de sembrarlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta como utilizar este tipo de envases, ¿no? Reciclarlos. Le hago un hoyito aquí para que se sostenga la plantita y mientras está aquí alimentándose de agua, ¿no? Esta pues la saqué de una maceta donde yo tenía sembrada lechuga, pero si ustedes lo compran en el mercado, pues se consumen todas las hojitas y se quedan con la base, ¿no? Con el tallito. Y ese lo vamos a sumergir. Creo que más adelante tengo una imagen para que sea más claro cómo hacer el proceso. Se está grabando. Sí, se está grabando. Ok. Una lechuga así grande tarda 2 meses, ¿no? Pero nosotros podemos irla consumiendo. O sea, si nosotros... Pero ahí se ven varias, ya se ven. Es una sola, se ven. Es una, pero es que le salieron brotes
por varios lugares, ¿no? Por eso, pero ahí ya serían 3 lechugas, ¿no? Sí, aquí podrían ser 3 lechugas. Sí. Sí. El ciclo de vida de una lechuga es de 4 meses. O sea, hasta que dé semilla son 4 meses. 2 meses es más o menos cuando la cortan para que nosotros la consumamos, ¿no? Pero la ventaja de tenerlo en nuestra casa es que le podemos ir arrancando las hojitas del exterior y al centro va a seguir creciendo, ¿no? Entonces la podemos ir consumiendo y si la consumimos es una señal de la planta para generar más hoja, ¿no? Porque es como una señal de herbivoría. Dice, no, me están comiendo, necesito generar más hoja. Y entonces se alarga el ciclo de vida de una planta que normalmente a los 4 meses te daría semilla, te dan semilla hasta los 5, hasta los 6 meses incluso, ¿no? Que te sigue dando hoja. ¿Y esa semilla se puede sembrar? Claro, sí. Y tenerla ahí, yo no he visto la semilla de Les voy a mandar unas fotos de semillas de ¿Es lechuga. el mismo proceso también entonces de la espinaca, de la selga? Es el mismo proceso de la selga, del apio, ¿no? De la col. Sí, de la col también. Ajá. Del brócoli. Ajá. El brócoli, el tallo, que casi nunca nos lo comemos. Nosotros no lo comemos. En otras culturas sí se consume. Por ejemplo, en Ecuador hacen puré de ese tallo, pero nosotros no nos lo comemos, ¿no? Entonces lo podemos poner igual en agua y entonces vamos a dejar que genere la raíz, ¿no? Esto va a tardar un rato, ¿no? O sea, no va a ser un proceso de 2 días. Entonces, ustedes, por favor, recambien el agua, si no diario, pues un día sí, un día no, ¿no? Hay que cambiar el agua porque... De todas, sí. Porque vamos a ver que se empieza a poner turbio. Y entonces le pueden crecer algas, como va a estar cerca del sol. Por eso a mí me gustan estos recipientes, ¿no? Porque de alguna manera lo cubren del sol. No es un vaso, es transparente, donde crecen más rápido las algas, ¿no? O sea, aquí se cubre un poco. Pero bueno, puede ser en cualquier recipiente, ¿no? Entonces les digo, aquí dice, después de 1 semana o 2, notarán que brotaron raíces y entonces ya lo podemos sembrar, ¿no? Ahora, miren, creo que por acá tengo otras imágenes. Miren, esta es una lechuga, ¿no? De esas romanas. Entonces aquí, no sé si se alcanza a notar, pero aquí está la base, ¿no? El tallo. En el caso del betabel, podemos cortar la parte de arriba. Eso pasa también, por ejemplo, con las zanahorias, ¿no? Con las zanahorias cortamos la parte de arriba que casi nunca nos la comemos y luego esto lo vamos a poner en platitos, ¿no? Le ponemos agua y se la vamos cambiando. ¿Así? No, así. Ajá. ¿La cebolla también? La cebolla también. Ahorita tengo unas imágenes de cebolla, ¿no? Pero bueno, ahorita vean un poquito el proceso del apio, ¿no? Pónganlo en este sentido. Obviamente, donde vean que salió la raíz, ese se lo ponen hacia abajo, ¿ok? Así, ¿no? En este caso se ayudan de ponerle unos palillos para sostenerlo y no se sumerja del todo, pero también pueden adecuar a uno de estos de crema o de yogur. Creo que funcionan muy bien, ¿no? Miren, este es otro, ¿no? Aquí están otra vez lechugas, apio. No, este es col, ¿no? No. Sí es col, apio, este es lechuga, pero vean que la zanahoria, el rábano, el betabel, lo ponemos al revés. Cebolla morada. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Que se promueva. Primero en estas es más fácil que le salgan. Recuerden que la zanahoria es una raíz. Entonces, en la zanahoria es más fácil que nosotros promovamos que se generen nuevos tallos y luego ya lo enterramos y que genere raíz. Es un proceso más lento. Por eso los ponemos al revés, ¿no? Igual el caso del rábano. Del betabel también, ¿no? En el caso de la cebolla, lo podemos poner de las dos formas, ¿no? Si lo ponemos de esta forma, pues entonces generamos tallo. También los ajos se pueden, ¿no? Aquí ponen una cabecita de ajo,
pero pueden poner solo un ajo. Ustedes identifiquen la parte más ¿cómo se llama? Más rugosa, que es donde antes había raíz, ¿no? Y esa la sumergen. Entonces esto... Hay unos que ya, ¿no? Esto pasa, este es un proceso que pasa normalmente, no sé, en el refrigerador, no sé si les ha pasado, ¿no? Que dejan una de estas verduras más tiempo de lo normal, se empiezan a aguadar, pero como hay humedad en el refrigerador, pues empiezan ellas a querer rebrotar, ¿no? O sea, esa es su naturaleza, vivir, ¿no? Entonces nosotros podemos, como estas partes, ¿no? De la zanahoria, del rábano, del betabel, que ya no ocupamos, pues las podemos revivir, ¿no? Y volver a sembrarlos, ¿no? Si en el mercado encontramos una zanahoria muy grande, muy dulce, que nos encantó, pues podemos de alguna manera reproducir esas formas, ¿no? Igual, ¿no? Un ajo muy grandote que nos gustó, pues lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Y eventualmente, quién sabe, eso no lo podemos saber, como viene del mercado, hay algunas plantas que ya están modificadas, que son híbridos y que ya no dan semillas que sean fértiles. Eso no lo podemos saber, pero con suerte podemos incluso llevar esta planta hasta semilla, recolectar su semilla y ver, ¿no? Uh-huh. No perder la semilla de esa. Así es. Entonces, en un contenedor chiquito puede haber todo eso, maestra. En un contenedor pequeño puede haber todas ellas. Sí, de preferencia diario, ¿no? Luego ya cuando se trasplantan. Por ejemplo, vamos con una que tenga raíces, por ejemplo, esta ya la podría trasplantar, ¿no? La lechuga que les mostré ya la podría trasplantar, tiene ya buena raíz, pero a mí me gusta que tenga mucho más, ¿no? Se puede poner en una maceta primero y luego en suelo si es que tenemos, ¿no? También vamos a ver el volumen de cada una de las plantas que requiere, ¿no? Para estar en maceta. Hay algunas que requieren 5 litros, hay algunas que requieren 10 y hay algunas que requieren hasta 20 litros, ¿no? Plantas más grandes como el jitomate sí requiere 20 litros, ¿no? Al menos de sustrato. Entonces eso puede ser en una cubeta, puede ser en un huacal, ¿no? Ya veremos también esos volúmenes necesarios para cada una de las plantas, ¿no? Por ahora, me gustaría que intenten esta parte de revivir alguna de las plantas, acá algún esqueje, ¿no? Hacer práctica de esta parte de la reproducción vegetativa, en lo que hablamos de las semillas y de poner a germinar nuestras semillas. Vamos avanzando en este sentido con algunas de las plantitas que podamos conseguir en el tianguis, ¿no? O si alguna vecina nos puede proporcionar un pedacito, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan duda hasta aquí del procedimiento, cómo se hace. La stevia también es por stevia, sí. A ver si quieren. Sí, por allá no tienen ninguna duda de cómo hacer este proceso. Yo, maestra, respecto al cambio de agua, ¿ese es diario? Sí, de preferencia. ¿Tiene que ser agua potable? Agua de la que sale de la ¿Del grifo, no importa? Sí. Ah, ok, gracias. Ah, perdón, otra duda. Yo tenía entendido que la parte de la zanahoria, colocarle en agua, únicamente el brote era para generar semilla, no para generar raíz. ¿Es así? No necesariamente, ¿eh? Te puede volver a generar zanahoria. Gracias, maestra. Porque esta planta, o sea, al final va a regenerar todos sus tejidos. Imagínate, para llegar a semilla, no lo va a lograr si no tiene raíz. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Y tenerla en un lugar fresco o Ahorita mejor fresco, ¿no? O sea, que sea resolana, no sol directo, para no presionar demasiado esa planta. Maestra, el agua de la teca? No, la
canela. No, mejor no. No, no, no. Que también son adheridas, ¿verdad? Sí, Bueno, no. adelante. No sé quién tenía por acá duda. Yo. Entonces, en el caso de la zanahoria, primero va a generar las hojitas, después se va a ir madurando y va a llegar el momento en que regenere raíz y es Sí. cuando se va a traspasar o trasplantar. No, fíjate que en este caso, cuando el tallo tenga unos 5 centímetros o haya generado unas 4, 5 hojas verdaderas, ¿no? En este caso todas van a ser hojas verdaderas, ya no son cotiledones, las podemos trasplantar, ¿no? 4 hojas o 5 centímetros de tallo. Ah, entonces no hay que esperar a que No. tenga raíz. No, 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 no. Ah, No, ya. eso va a tardar mucho. Sí, y entonces ahí es cuando ya va a otra vez a generar otra zanahoria. Así es. Ah, ok, sí, está muy interesante. Gracias. ¿De qué? Sí, está bien padre esta práctica, me gusta porque es como darle otra vida, ¿no? O sea, darle chance a esa planta de que vuelva a tener su ciclo, ¿no? Incluso completar lo que era su fin último, ¿no? Entonces, y así además nosotros nos vamos haciendo también de nuestras propias semillas, ¿no? Sí, maestra, así es. Sí, que finalmente no sacrificas a los frutos, sino que es nada más bien lo que te sobra, ¿no? Exacto, esto generalmente ya lo tiramos, ¿no? Ujú. Podemos volverlos. Así Aquí en es. cocina también nos dijeron que los tallos también del brócoli se comen igual, Sí. que nada más se lavan, se pican muy chiquito y se hacen con cebolla y su ajo, que se fríen y sacan muy ricos. Pero nosotros no lo comemos. No lo comemos, o sea, hay muchas cosas que desperdiciamos, ¿no? Por ejemplo, las hojas de betabel sí son muy ricas en ensalada, son muy sabrosas y no las comemos, ¿no? O tanta planta que nosotros tenemos la fortuna, ¿no? De tener una gran diversidad de quelites que no conocemos y tampoco nos los comemos, ¿no? Yo los gauzontes yo como con los papitos que las hojitas. Pues sí. Ok, entonces, miren, esta es una imagen pues como muy chistosa, ¿no? En realidad, no es como que lo podamos hacer así tan chiquito, ¿no? Porque recuerden que sí necesitamos tener 3 nudos de preferencia, ¿no? Entonces van a ser más grandes. Pero también se podría hacer así, ¿no? En este caso, por ejemplo, es salvia, este es romero, esta es, no sé, parece menta, es menta porque tiene el tallito morado. Esta es no, ay, se me fue su nombre. Parece Parece, albahaca, ¿no? ¿perdón? ¿Albahaca? Parece albahaca morada, sí, es albahaca morada. Esta es la otra albahaca, ¿no? La blanca. Este es, siempre me confundo, el perejil, ¿no? Este es tomillo y este es hierbabuena. Pero entonces también podemos, inténtenlo con las verduras, pero también si pueden, en lo posible, intenten con ciertas hierbas, ¿no? Para ir también generando nuestro banco de plantitas, de aromáticas, para cuando lleguemos a ese tema, yo les indicaré cómo será la mejor forma en que estén dispuestas, ¿no? Y que tengamos nuestras plantitas para cocinar, ¿no? Y que también, como les decía, para traer polinizadores a nuestro huerto. Van a ver la diferencia, ¿no? En mi caso, pues mi azotea, ¿no? Antes, cuando estaba pues pelona, y ahora pues es realmente un ecosistema, ¿no? Llegan abejas, llegan mariposas, tengo lagartijas, hasta he tenido sapos, ¿no? Porque tengo un espacio con agua, los pajaritos llegan, ¿no? A tomar agua, entonces se crea otro ambiente totalmente de tener este tipo de plantas, ¿no? Incluso yo por ahí tenía como no sé si ya les platiqué, como una discusión con mi esposo, me decía, yo no quiero plantas que no se coman. Y entonces yo le decía, en el caso, por ejemplo, aunque el romero sí se come, él no le gusta mucho, ¿no? O la lavanda, ¿no? La lavanda tampoco no la comemos tanto, es más como fin medicinal, pero decía, esas plantas que, ¿no?
Y entonces ya después, así como que lo convencí, le dije, mira toda esta diversidad de polinizadores, ¿no? Luego me pongo ahí a tomarles foto a los diferentes bichos que llegan a las plantas. Entonces dijo, bueno, sí, está bien. Que se quede. Pero sí. Entonces, bueno, háganlo con sus hierbitas. Háganlo con sus hierbitas, háganlo con los vegetales, ¿ok? Y otra tarea que también les va a quedar es, ¿ustedes qué quieren y pueden sembrar, no? O sea, ¿qué les gustaría? Hagan una lista, ¿no? Honesta, bueno, como yo les decía, ¿no? A lo mejor yo quiero mango, pero pues no tengo, vivo en un departamento y pues no va a estar muy difícil, ¿no? Que yo tenga un árbol. Mis vecinos no me prestan la azotea, ¿no? Entonces, más bien, honestamente, ¿qué podría sembrar, no? Entonces, hagan una lista del nombre común, ¿no? Jitomate, cebolla, tal, ¿no? Busquen cuál sería su nombre científico. ¿Y a qué familia botánica pertenece? Por ejemplo, les decía, los jitomates pertenecen a la familia de las solanáceas, ¿no? Ustedes siempre van a ver la familia, termina en CAE, ¿no? Solanaceae, ¿no? Amarantaceae, ¿no? La familia tiene esa terminación de CEAE. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir viendo si es o no la familia, ¿no? Pero eso lo buscan en Wikipedia, ¿no? O sea, ponen jitomate y les va a salir el nombre científico, a qué familia pertenece y de ser posible también pongan qué condiciones requiere de espacio, de luz y de riego. Por ejemplo, otra vez el jitomate, ¿no? El jitomate, si yo quiero tener varios jitomates, tengo que ponerlos al menos, no sé, cierto espacio, ¿no? ¿Entre qué espacio y en qué espacio, no? Por ejemplo, un jitomate debe estar separado de otro jitomate al menos 50 centímetros, ¿no? Ese es el espacio que requiere. La luz es de sol, es de media sombra, lo que le llaman, o resolana, o es de sombra. Ninguna planta realmente es de sombra, pero bueno, digamos que no está como en sol directo, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones de luz? Entonces, yo también ya voy a ir viendo como en qué sitio de mi casa la podría poner o no. Y el riego, si es una planta muy exigente en riego o no lo es tanto, ¿no? Estos datos sí los pueden ser más difíciles de encontrar, pero si no los encuentran, los vemos la siguiente sesión, yo les ayudo. Y de pronto, si por ahí tienen asociaciones, no se estresen si no encuentran la información de todo eso, lo vamos a ir revisando, pero sí me gustaría que ustedes hagan ese ejercicio. Yo les voy a mandar una tabla donde están estas asociaciones, ¿no? Para ayudarles en su tarea, en su búsqueda. No sé si la tengo aquí. Aquí están, miren. Ahorita estas se las voy a compartir, ¿no? Las asociaciones positivas y negativas es qué plantas sí se llevan bien juntas. Hay veces que es porque son de la misma familia, entonces consumen los mismos nutrientes y no se llevan bien juntas. Por ejemplo, un jitomate y un chile. Ponerlos juntos no se van a llevar bien porque son de la misma familia. Por eso la importancia de saber esto, ¿no? Ocupan los mismos nutrientes. Su porte es el mismo, ¿no? Las dos crecen hacia arriba y generan frutos, que son plantas muy exigentes en nutrientes. Le conviene mejor al jitomate a lo mejor ir con una zanahoria, donde no van a competir en espacio, ¿no? Porque la zanahoria va a crecer hacia abajo, el jitomate va a crecer hacia arriba, ¿no? Este tipo de asociaciones son las que hay que ir viendo para optimizar los espacios. Tampoco es que a lo mejor tengamos las hectáreas, ¿no? Para sembrar, o sí, pero en la ciudad generalmente pues tenemos el espacio reducido, entonces hay que optimizar ese espacio. Y además les va bien, o sea, pueden intercambiar ciertos nutrientes que de hecho les va mejor, ¿no? Entonces, bueno,
Yo puse esta de octubre, porque según íbamos a empezar antes, pero se las voy a actualizar a la de noviembre. No es muy diferente, ¿no? O sea, también vamos a ver qué podemos sembrar, ¿no? Les voy a compartir el calendario de noviembre. Bueno, todos les voy a compartir los de todo el año y ustedes vean el de noviembre, ¿ok? Y es muy parecido al de octubre. Entonces, esta es una infografía muy bonita que me gusta, de una página que se llama Plantea en Verde. Tiene recursos gráficos muy bonitos que a mí me gusta y que, bueno, los voy a estar por acá también compartiendo. Y aquí, por ejemplo, está la zanahoria, ¿no? Entonces, la zanahoria se puede sembrar en octubre y en noviembre y la germinación, aquí nos dice, nos va a llevar 14 días. Esta es una planta que se tiene que sembrar directamente, ¿no? Hay plantas que soportan tenerlas en almácigo, ¿no? Que es como la camita previa, ¿no? Como el cunero, y ya después las trasplantamos al lugar definitivo. Y hay algunas que no les gusta, ¿no? La zanahoria generalmente se dice que es de siembra directa porque si tú la pones en almácigo, luego cuando la pasas a directo, sufre mucho el trasplante y además dicen que también la zanahoria crece chueca, ¿no? Entonces, como la raíz la vas cambiando, ¿no? O sea, digamos, la perturbas cuando haces el trasplante, pues entonces sale chueca. A mí la verdad no me molesta tener mis zanahorias chuecas. Pero bueno, verán así, ¿no? Hay algunas que son siembra protegida, o que están en semillero. Sí, la zanahoria es un cultivo que es casi se siembra todo el año. También vamos a ver esos calendarios de cultivo, ¿no? De cada una. Esta digamos que es en general por mes, ¿no? Y más o menos cuánto espacio requieren, ¿no? Las zanahorias requieren 7 centímetros. Entre planta y planta hay que dejar 7 centímetros. Se pueden tener muchísimas zanahorias, ¿no? En un espacio se pueden tener muchas. Sin embargo, hay algunas, por ejemplo, la selga, que requiere 30 centímetros entre planta y planta, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener esto en cuenta porque luego nos emocionamos y queremos poner en una maceta, pues no sé, 5 acelgas y la verdad es que vamos a hacerle un daño a nuestras plantas, no vamos a dejar que se expresen correctamente, ¿no? Que crezcan adecuadamente, si no van a estar compitiendo. Entonces, bueno, este es un apoyo, pero pues ustedes también pueden buscar información en internet. Y esta es la tabla de asociaciones, ¿no? Donde, por ejemplo, la selga con la albahaca no se llevan bien, ¿no? La selga con el apio tiene verde si se llevan bien. En el caso donde está vacío es porque son asociaciones que a lo mejor no se han probado. Entonces, no existen estas tablas para todas las especies ni para, por ejemplo, aquí si ustedes observan, casi no hay plantas de olor, solo hay, por ejemplo, por acá está el perejil, ¿no? No estarían todas, está la selga, el ajo, la albahaca, y aquí sí está la albahaca, la alcachofa, el apio, la berenjena, la borraja, el brócoli, el calabacín, la calabaza, diferentes, ¿no? Zanahoria, tomate, el tomate es el jitomate, ¿no? Como es todo esto es de España, pues tienen así nombres luego medio extraños, ¿no? El puerro, que es el poro, pero bueno, el guisante, ¿no? Que son los chícharos. Entonces, bueno, las judías, que son los frijoles, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a compartir esta presentación, ¿no? Ahí van a tener esta tabla de asociaciones para que se guíen en su tarea, pero la idea es hacer una tablita como esta, ¿no? Por ejemplo, la lechuga, ¿no? Yo quiero sembrar lechuga. Entonces, esta lechuga, su nombre científico es Lactuca sativa y es de la familia de las asteráceas. ¿Ven lo que les digo? Siempre termina en CAE. El espacio que requiere una lechuga entre lechuga y lechuga es de 10 centímetros. Requiere de media sombra a sombra. Y el riego requerido es moderado, es decir, cada tercer día, ¿no? Eso también depende, porque si vamos a poner en una misma maceta una planta que requiere un riego moderado junto con un romero que no le gusta tanto el agua, pues entonces vamos a terminar pudriendo el romero, ¿no?
Exacto. Y la asociación positiva, pues pongo algunas que me interesen, porque ya vieron que luego son muchas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la lechuga, me voy a ir a la lechuga, tiene asociación positiva con todas estas, que son 4, 7, 10, 13, 14, son como 20, ¿no? O sea, a lo mejor no las voy a poner todas, sino las voy a poner las que a mí me interesan, ¿no? Tal vez si las puedo poner juntas o no. Entonces, a lo mejor se lleva bien con acelga, con alcachofa, con apio, con berenjena, con brócoli, con calabaza. Y no se lleva bien con perejil. Entonces, ahí yo ya veo, ¿no? Esta parte del espacio necesario lo van a encontrar como marco de plantación. Casi siempre se reporta así. Marco de plantación es el espacio que se requiere entre esa planta y otra planta de la misma especie, ¿no? Esta parte del espacio. Marco de plantación. A veces viene, por ejemplo, si ustedes han comprado de estas semillas que venden en los centros comerciales de Vita y no sé cuál es la otra marca, a veces atrás viene, ¿no? Distancia entre planta y planta. Ese es el marco de plantación, ¿no? Ese es el espacio necesario que hay que considerar. Pero si no, seguro lo pueden encontrar en internet. Hagan una tablita, en su cuaderno y ya lo vamos analizando. La siguiente sesión, lo que vamos a ver justo son las familias. Qué características tienen, cuáles son sus requerimientos de nutrición, de luz, de riego. Entonces lo vamos verificando, ¿no? Y creo que eso sería todo. Sí. Ok. No sé si tengan alguna duda de la tablita. Por acá. Ok. Edgar nos dice que tiene piñas, le quitó la corolita al fruto y lo puse en agua a unas. Les puse fertilizante, tardaron pero enraizaron. Ahora las va a pasar a tierra. Sí, esas hojitas de piña es muy fácil también bueno, no, tardan, como tú dices, tardan un poco, de 2 a 3 semanas en que salga bien la raíz, pero con pura agüita lo puedes poner y te sale, ¿no? Y ya después se planta. Y ya después se plantan. ¿Y cómo sabemos que ya está la piñita? Van a la piña sale. Arriba de sus hojitas. Otra piña nueva. Sí, hay gente que piensa que a lo mejor es un árbol, pero no, pues es una planta pues baja, ¿no? Como arbustiva, y en medio sale la piñita. Eso que ahora están saliendo las piñas bien chiquitas es una consecuencia de lo que vimos la clase pasada, de la alteración genética de los... Un poco, ese es un híbrido, la piña miel es un híbrido, y que está desplazando a otras piñas, por ejemplo la piña cayena, que era la más grandecita. Esa piña cayena era más amarga, ¿no? Como acidita, como ácida. Y entonces tenía más sabor para mi gusto, ¿no? O sea, a esta solo es como dulce, ¿no? Pero, pues no sé, mucha gente como que la pidió, ¿no? O al parecer el mercado la favoreció y entonces empieza a cultivar cada vez más esa piña. Por ejemplo, yo conozco un lugar en Oaxaca, en Loma Bonita, que se cultivaba piña, ¿no? Es un lugar así de tradición de piña, cayena, y que ahora pues han tenido que estar cultivando la piña miel, pero la piña miel es muy delicada, ¿no? Igual requiere sus fertilizantes, o sea, tiene todo un paquete tecnológico que hace que el productor tenga que consumir esos fertilizantes, esos tratamientos, ponerle incluso malla sombra a su terreno. Imagínense, poner malla sombra en hectáreas, es carísimo. Entonces, pero como que los van obligando porque dicen, ya el mercado no te va a consumir tu piña. Entonces, sí, así es.